A estas alturas del calendario ya no se adopta ni una sola decisión sin tener en cuenta las próximas elecciones, y eso también tiene que ver en una ley tan polémica como es la llamada del solo sí es sí, que ya saben ha propiciado hasta ahora que se hayan rebajado más de 300 condenas a agresores sexuales. Queremos hablar de todo el lío político que se ha generado en torno al hipotético cambio de esta ley en las próximas fechas y que hemos visto en estos últimos días. Lo vamos a hablar con nuestro compañero Javier Portillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Javier, han pasado muchísimas cosas desde el pasado sábado por la mañana, cuando conocimos a través de esa filtración que el ala socialista del gobierno estaba dispuesta a hacer una modificación en la ley de solo sí es sí para dar más garantías y también pues para revisar cómo se podía hacer para que no hubiera más rebajas de condenas en el futuro. Pero entre medias han pasado un montón de cosas y ahora mismo la situación está en que desde el ministerio de Irene Montero se podría contemplar, a pesar del golpe que esto supone, esa revisión de estas penas. Bueno, lo primero que hay que contar es que el PSOE anunció el lunes bueno, que va a la mayor brevedad posible, de forma inminente, nos comentaban, a presentar una proposición de ley que, sin especificar cómo, se supone que va a corregir ese efecto indeseado que se está produciendo de las rebajas de penas a los condenados por abuso sexual, y que lo va a hacer además sin cortar, ¿no?, o cambiar lo que ellos llaman el consentimiento expreso de la mujer. El problema es que en estos momentos están trabajando varios ministerios, Igualdad, en comunicación con Presidencia y con Justicia, supuestamente son los ministerios que están trabajando en dar forma a esto. El problema es que desde Podemos no tenían constancia ni conocimiento de que el PSOE iba a anunciar esta proposición de ley. Ellos, es verdad que llevan 2 meses compartiendo con el PSOE propuestas para poner fin a ese goteo, porque el Partido Socialista está muy harto, está muy preocupado con este asunto, lo considera el principal riesgo del gobierno, sobre todo cuando quedan 4 meses para las elecciones. Los socialistas están muy cansados, no solo ya del efecto que está provocando la ley, sino están muy hartos de las formas que se están produciendo en ese ministerio, ¿no? Porque cuando hay tal cantidad de referentes feministas en la izquierda, Manuela Carmena, etcétera, que están llamando, Manuela Carmena, que ojo, es jueza, no olvidemos esto, cuando están llamando abiertamente al gobierno a que reconozca este error y lo enmiende, mientras que hemos tenido la cerrazón de Unidas Podemos, todo esto está generando una tensión enorme que desde luego deja a Irene Montero acorralada, con la coalición muy tensa, ¿no? Está la cosa muy chunga. Oye, ahora te voy a preguntar por Yolanda Díaz, que está en el centro de la historia que estás publicando hoy, pero antes ya me has dado algunos elementos y te quiero preguntar por esto. Ahora mismo, digamos que la discusión gira en torno a cómo se puede modificar esta ley. En lo que parece que puede haber acuerdo es en la de revisar las horquillas de penas para, según qué supuestos, pues para tratar de garantizar que no vayan a menos, como lo que hemos visto en estas últimas semanas, pero dejando siempre ahí en el núcleo de la ley la noción del consentimiento. Pero has dicho una cosa muy importante, que es que lo que se ha dejado entrever en estas últimas horas es que esas discusiones para la modificación de la ley ya llevaban en marcha, a pesar de que se habían negado desde hace ya varias semanas. Sí, incluso meses, un par de meses, compartiéndose propuestas, ¿no? Que además propuestas que se están haciendo públicas esta semana y que no gustan, ¿no? De hecho, Justicia hizo ayer pública, es verdad que lo adelantaba otro medio, lo adelantaba la cadena SER, una propuesta que supondría volver al sistema de penas de antes de la ley, cosa que en Podemos no gusta, y lo que ofrece Podemos, ¿no?, es un decálogo, digamos, con una serie de medidas que en plata no tocarían nada de la ley y que lo único que harían sería instruir a los jueces sobre cómo aplicar la ley, porque ellos insisten o se cierran al debate de que el problema de que se esté produciendo este goteo escandaloso por el que nadie de momento en el gobierno va a asumir responsabilidades políticas, por lo que parece, nadie en el gobierno asume, ¿no?, y se hace responsable de él. Por tanto, efectivamente la situación en estos momentos es tensa, es complicada, y veremos cómo sale, ¿no? Y luego hablabas de Yolanda Díaz. Es cierto que lo que ha ocurrido aquí es una conjunción de alianzas, ¿no?, o de intereses, mejor dicho. Se junta el interés del PSOE en cortar de raíz con este problema cuando llegan elecciones, porque es un tema que de verdad les inquieta, que no pueden seguir constantemente con el martirio y el goteo de ya son 400, ya son 500, ya son 600 casos de personas que han salido de la cárcel, abusadores.
Eso por un lado, y por otro lado, y esta es la teoría de destacados dirigentes del PSOE, consultados por este diario, de que Yolanda Díaz también tiene un interés en tocar a Montero. Porque, lo decíamos al principio, ninguna decisión ya se adopta a estas alturas sin pensar en el calendario electoral, y también aquí entra pues esa serie de filtraciones previas a lo que estamos conociendo ahora, en las que tú metes directamente, o así te lo transmiten desde el Partido Socialista, a la propia Yolanda Díaz, ante también el lanzamiento de su plataforma, de su partido, de Sumar, y en esa confrontación, que ya vemos que está durando ya bastantes meses, a tres bandas, PSOE y Yolanda Díaz, y en este caso Podemos. Sí, porque lo que estas fuentes del partido consultadas vienen a comentar, ¿no? y a tener por la cabeza es que Yolanda Díaz efectivamente tiene un interés en algo que, por cierto, el entorno de Yolanda Díaz niega taxativamente, ¿eh? Ellos dicen que no tiene ningún motivo para propiciar un golpe de esta magnitud a Irene Montero, pero lo cierto es que en el PSOE lo que comentan algunos es que efectivamente Yolanda Díaz quiere debilitar a Irene Montero, porque es cierto que la número 2 de Podemos se había convertido en un perfil de candidatable, ¿no?, por parte de Podemos, en caso de que Sumar, que es la plataforma que ella está construyendo, y los morados no lleguen a un acuerdo electoral de cara a las siguientes elecciones generales. Pues hay quien ve en el PSOE que Yolanda Díaz tiene intención, ¿no?, de propiciar ese golpe a Irene Montero, y además también supondría, en caso de que esto derive en un cese o incluso en una dimisión, supondría quitarse un problema de cabeza, porque claro, ante Sumar y ante lo que viene por delante en la conformación de las listas, que es el meollo del asunto de Yolanda Díaz, ¿qué hace Yolanda con Irene Montero, ¿no? ¿En qué lugar la sitúa? Entonces, es todo muy complicado, y en el PSOE hay algunos que piensan que un poco los tiros van por ahí. Entonces les ha venido estupendo, porque han alineado también con sus ganas de parar esto. Lo que es seguro es que esta hipotética reforma, veremos en qué queda, ha supuesto un auténtico terremoto en las últimas 48 horas, de un choque que ya viene de lejos, a cuenta de esta ley de solo sí es sí, que recordemos desde Podemos, y lo ha dicho Irene Montero en varias ocasiones. Ellos culpan a los jueces de una mala aplicación, mala interpretación de la ley. Javier, te pregunto, si no llega a ser por esa filtración y esos artículos del pasado sábado, ahora mismo, hoy, martes 31 de enero, creo que es, que ya me pierdo con el calendario, ¿estaríamos hablando de este asunto, o de momento no se habría retocado esta reforma, al menos en público? Está claro que la filtración que se conoció el sábado, evidentemente ha propiciado y adelantado todo, ¿no? Que se estuviera hablando de esto, pues probablemente no. Ahora bien, es cierto que la bomba hubiera estallado en cualquier otro momento. Desde luego, quien la filtró ha decidido apretar el botón en un momento puntual y concreto, y creo que tiene, efectivamente, esto ya es opinión personal, pero creo que tiene que ver mucho con los tiempos de la candidatura de Yolanda, ¿no? Yolanda está a punto, ¿no?, o es inminente que anuncie que va a ser candidata a la presidencia del gobierno, y desde luego, si hay una cosa que está clara, es que eso se acerca, esa inminencia de ese anuncio de Yolanda, y el perfil de Irene Montero está prácticamente, y su prestigio, ¿no?, están prácticamente por los suelos. Javier Portillo, veremos qué es lo que pasa en los próximos días, pero sin duda este asunto es de máxima importancia, y también a nivel político está siendo, en fin, de lo más interesante, así que habrá que estar muy atentos, y sabemos que le vas a echar horas, como lo has hecho en estos últimos días. Javier Portillo, gracias por la información. Gracias a ti, Alberto. Y ya lo saben, si quieren conocer todos los detalles sobre lo que cuenta hoy nuestro compañero Javier, y también Gema Huesca, que cuenta la parte más judicial, tienen todos los detalles a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.